Esto es el melón, ¿no? Os diría de las ciudades, ya no solamente de Madrid, ¿no? Este mismo tema da vueltas en muchas capitales, ¿no? Yo os diría que si nos preguntan cuáles son los principales problemas que tienen las ciudades hoy en día, o al menos las personas que tienen claro cómo tienen que ser las ciudades en el futuro, os diría que crisis climática, desigualdad, como de los dos de los grandes, que abarcan prácticamente todo. Crisis climática, metemos modelo de movilidad, metemos zonas verdes, metemos incluso vivienda. En desigualdad metemos también vivienda, metemos desigualdad social, abandono, pobreza, en fin, un montón de variables. Incluso diría que una tercera al margen, que también tiene que ver con la gobernanza, que luego lo podemos comentar porque tiene bastante que ver, ¿no? Fruto de esta desigualdad que tiene que ver con la crisis climática, hay unos condicionantes en las ciudades, en este caso aquí en Madrid, por cómo el devenir de las ciudades, el cómo se han ido desarrollando urbanísticamente, cómo se ha querido que se desarrollen, que también aquí unos intereses detrás, y hablaremos si queréis de eso. Encontramos problemas como son no solamente la desigualdad social, la desigualdad territorial, la sectorización de las ciudades, la zonificación, un modelo de urbanismo y de construir totalmente neoliberal que junta la actividad económica en un sitio, junta a la población con corte social similar en algunos otros, y en Madrid concretamente además se acentúa porque se intenta, y se ha intentado siempre, que no tenga mucho que ver, ¿no? Todos vivimos en un Madrid, pero todos sabemos que hay gente que en la vida va a estar en este barrio y jamás conocerán, ¿no? Que viven a tan solo 3 kilómetros o 4, ¿no? Y esto es un problema en Madrid, la desigualdad. De hecho, hace 25 años ahora, o 30, no solamente no se ha corregido, sino que es mayor. En 2016, el informe de la Universidad de Delft decía que Madrid era la ciudad más desigual de los 13 países que habían estado consultando en ciudades, grandes capitales. O sea, la diferencia entre la persona más pobre y la más rica en Madrid es hoy más grande que la que había a principios de los 90. Esto es un drama. Y también se traduce territorialmente. Y las infraestructuras, que es justo lo que estamos comentando aquí, sirven como barreras físicas, como también barreras psicológicas. Y esto es prácticamente lo que tenemos en Puente de Vallecas, ¿no? Vosotros bien sabéis que la distancia entre Pacífico, la zona del distrito de Retiro y Puente de Vallecas, no solamente son los 120 metros de la sección, sino la brecha socioeconómica, la diferencia de la renta de las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los problemas que encontramos además en otros lugares, en otras ciudades, ¿no? Y otras ciudades, y ahora sí que vemos algo, también ahondan en estos problemas. Bueno, para centrar un poco esto, yo vengo aquí os voy a contar, pues hace como 3 años, durante la pandemia, que teníamos un montón de tiempo en casa, cuando estábamos encerrados, ya venía tiempo pensando en esta reflexión de cómo las infraestructuras condicionan las ciudades, cómo se va a resolver y cómo este va a ser el principal problema, ¿no? Del futuro. Crisis climática, desigualdad y todos los condicionantes que esto tiene en la ciudad, ¿no? Y pues efectivamente hice un hilo en Twitter que más bien lo planteé, un proyecto, ¿ok? Es un proyecto, pero es una reflexión, sobre todo, ¿no? Del modelo de ciudad, de región y de sociedad, que también hay que darle siempre esa dimensión, la dimensión social a todo, que es importante siempre. Lo llamé Parque 30, pues por aquello de que en Madrid hay un problema muy acuciante, y es que nuestra primera circunvalación, como sabéis, la M30 está completamente, casi en el 90%, absorbida por el tejido urbano, ¿no? Y además en todo su recorrido, pero en la fotografía esa de ahí se ve claramente ahí dónde es más acuciante este problema, ¿no? Que es concretamente aquí en Puente de Vallecas, aunque hace una segregación física y socioeconómica en otras partes de la ciudad también, ¿no? Madrid-Río fue una experiencia también interesante en este sentido. Y Parque 30, lo que propuse en este momento fue decir, oye, ¿qué pasaría en una ciudad si se elimina la autovía? Eliminar, que no soterrar, ¿no? Desmontarla completamente. Hay experiencias en el mundo donde se han hecho estas cosas, ¿eh? Sobre todo, invitar a la reflexión. Bueno, os podéis imaginar que cuando puse esto, pues se lió gordísima y me dijeron cochofo, bueno, de todo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo estás proponiendo esto, no? Pero la reflexión de fondo es, ¿y cómo llegar a todo esto, no? Entonces, Parque 30, pues simplemente cogí la delimitación ahora mismo de la mayor brecha. Madrid-Río ya se corrigió, entre comillas, aunque tenemos muchas cosas que poder decir sobre Madrid-Río, ¿no? Ahora hay otro asunto diferente, pero bueno, lo que es en el este de la ciudad, el tramo de la M30, que va desde prácticamente la operación de Madrid-Nuevo Norte, Chamartín, hasta la futura operación, veremos, de la Broñigal, Nudo Sur, etcétera, ¿no?
Y por ahí venía un poco el asunto, ¿no? Son como 4,4 millones de metros cuadrados de operación, y además tiene un pasado que lo vinculé mucho a ese pasado ecológico que tiene esa zona, porque justamente, de hecho, se hizo la M30 por este lado y en ese lugar, porque es una vaguada natural del terreno, va hundida, porque eso antes era, bueno, lo sigue siendo realmente, uno de los tantos arroyos que Madrid tiene, porque además Madrid tiene un sistema fluvial muy interesante, la mayor parte está soterrado, desaparecido, canalizado, pero tiene una serie de arroyos muy interesantes, el Abroñigal era uno de ellos. Tampoco nos engañemos, era un arroyo ya en un estado muy lamentable entonces, porque era un arroyo en el que ya se usaba pues, de vertederos, vertidos, ¿no? Pues un arroyo muy pequeño, ¿no? Pero tiene un sentido ecológico y un sentido también para toda la región. Bueno, simplemente se aprovechó esta vaguada que estaba rodeando la ciudad, se canalizó el pequeño arroyo por debajo y se hizo la M30 encima. Oye, la propuesta que hice en Parque 30, pues fuera la M30 básicamente, y recuperar el arroyo como un gran corredor ecológico de norte a sur. Desde luego que la operación revolucionaria y única prácticamente en el mundo sería. Hay experiencias bastante parecidas, pero tan grandes como esta no. Claro, la pregunta, en un modelo como en la Ciudad de Madrid, os diría que el 70% de la población es inconcebible plantear algo así siquiera, ¿no? Al menos como punto de partida, pero aquí es donde luego ya llegaré un poco a reflexionar. Bueno, ahí veis un poco más el tema de Abroñigal. Esta es una imagen de Madrid a finales del siglo XIX, será, sí, un poco antes, no antes, 18. Y bueno, como el Abroñigal pasaba un poco pues por la salida de las vías, etcétera. Aquí el asunto fue, oye, hay un problema en las ciudades con las infraestructuras, se deben eliminar, ¿cómo poder hacerlo, no? Pues, bueno, esto es una sección que se propuso, es decir, oye, si no existía la M30, hay secciones desde 120 metros, como aquí en Puente Vallecas, hasta algunas mucho más grandes, en algunos otros lugares, y da lugar para, por ejemplo, pues corredores, transporte público, aparte de un gran parque lineal, el arroyo del Abroñigal. Bueno, esto es imaginación, pero que es posible, ¿no? Incluso lancé algunas ideas de decir, oye, lo marqué ahí en ventas, que además precisamente ahí están ahora algunos partidos proponiendo unas coberturas, losas, pero esto no es una losa, esto es simplemente el cauce original del Abroñigal en una M30 inexistente. Y además es muy curioso porque Madrid, a diferencia de otras grandes capitales, yo siempre digo, y me parece muy apropiado, que Madrid está construido un poco a la estadounidense, pero con la compactibilidad europea, ¿no? Es una ciudad con una vocación por el automóvil que de verdad, que incluso en las ciudades europeas hasta extraña, decir, oye, pero en Madrid, ¿qué le pasa para que sea tan diferente? Es una anomalía. Y también el gobierno lo es respecto a otras capitales europeas, pero es una anomalía completamente. Tenemos, caramba, hay 3 circunvalaciones, 3,5, 4... Se plantea cerrar la M50, hay en un cajón una M60 dibujada. O sea, quiero decir, hay vías alternativas en Madrid, hay vías que canalizan el tráfico, pero claro, aquí hay un problema de fondo y es que cuantas más capacidad das al tráfico, más induces al propio tráfico. Si tú perseveras en un modelo de ciudad, que la creencia de que dando más espacio vas a aliviar el tráfico, no funciona así. Si amplías la capacidad del tráfico, generas más tráfico y perseveras en el mismo modelo, que es justo el que no necesitamos para abordar proyectos como el que estoy comentando. Aquí planteaba decir, oye, no está la M30, tenemos la M40, M45, M50, ¿qué pasa? No podemos trabajar en un modelo alternativo de movilidad que no suponga la M30 como una vía de circunvalación porque está incluida ya dentro de la ciudad, es una autovía urbana, lo cual ya es bastante bárbaro de decir, ¿no? Con otras medidas complementarias, las áreas de bajas emisiones. Oye, también aquí hay un componente de medio ambiente muy importante, que la movilidad es un tema, pero lo que es el medio ambiente y la salud de las ciudades, y además Madrid también eso tiene bastante toque rojo de decir, oye, sí, ahora se alegrarán algunos de decir, hemos cumplido en uno de los indicadores porque no han medido en unos lugares, porque ha habido una pandemia, pero bueno, en cualquier caso Madrid es una ciudad que tiene un problema de contaminación también, probablemente, y en el futuro, y aquí como lo hablaba, haya que extender estas áreas de bajas emisiones. Insisto, y aquí hay que darle también un componente social a esto porque es importante, ¿eh? Estos cambios requieren de tiempo y requieren de medidas complementarias y alternativas, ¿eh? El abordar prohibiciones o restricciones al vehículo requiere de un modelo alternativo que es siempre el transporte público. O sea, todo esto cuando se propone no es proponer y búsquese la vida, sino, oye, vamos a dar la alternativa adecuada. Ahí hacía una comparación de lo que era Madrid Central, que es una nimiedad en comparación con las áreas de bajas emisiones que tienen otras capitales europeas, no solo en tamaño, sino en población a la que abarcan. De hecho, hace muy poquito Londres
prácticamente todo el Gran Londres ahora mismo pasa a ser un área de bajas emisiones con diferentes grados y diferentes etiquetas para pasar, aunque lleva un modelo diferente de peajes y demás, pero bueno, es un poco para ver un poco la dirección por donde van estas políticas. Y decía antes, ¿hay proyectos similares? Bueno, hay un proyecto que es muy comentado siempre, ¿no? No voy a pronunciar el río porque nunca me he salido, lo he intentado 1000 veces. Esto es Seúl, esto es Corea, ¿no? Es el río Chingyeong-duan. Bueno, eso es Seúl, ¿vale? Es una de las autopistas urbanas que tenían originalmente. Había un pequeño río. Hubo mucha polémica aquí en contra cuando se eliminó esta autopista urbana, porque se pensaba que caería el tráfico y demás, y la sorpresa fue que no sucedió. Sorprendentemente, hubo un efecto que ya está bastante estudiado, que es el de la evaporación del tráfico, es decir, si se elimina la capacidad del tráfico, es cierto que hay una parte que cambia de modo, se va a transporte público, otra que busca un alternativo, pero hay una parte, en torno a un 10-15%, que desaparece por completo, ¿no? O sea, hay gente que realmente está cogiendo el coche por cogerlo, ¿no? Puede ser. Y en Corea se sustituyó por el mismo arroyo que tuvo entonces. Un éxito en la intervención, ¿no? En comparación, quizás no en magnitud, pero sí en filosofía con Parque 30. Ejemplos de Utrecht, también. Países Bajos, bueno, ellos tienen una larga tradición en obra civil y en reconversiones urbanas. También se han hecho ejemplos similares, recuperar canales, hay una foto previa antes de la autovía, unas fotografías durante, fotografías después. Parece que la dirección de las ciudades pasa por ese tipo de actuaciones. Aquí en España, bueno, eso es la Meridiana de Barcelona, que asusta verlo, cómo pudo ser. Y eso entonces se consideraba normal e imposible de gestionar, y sin embargo ahora no parece que sea ese el problema, ¿no? O Düsseldorf en Alemania, que también se ha hecho hace no muchos años una operación similar, o incluso aquí en Madrid, ¿no? El tema de Madrid-Río. Fue una operación interesante, pero incompleta. Y digo incompleta por una cosa. A mí me parece, y os lo digo como opinión personal, que es una buena excusa el mejorar el espacio público a costa de una inversión sobrecogedora, una inversión enorme, a costa de una inversión faraónica, para intentar compatibilizar dos cosas que para mí son incompatibles, que es la mejora de espacio público, el reverdecimiento de las ciudades y a la vez mantener un modelo de movilidad volcado en el transporte, en el vehículo automóvil, no vehículo privado, pero puede ser una bicicleta, en el automóvil. Y Madrid-Río, unos 7.000 o 5.000 millones de euros que pudo costar, intentó compatibilizar estas dos cosas. Encima, en la M30, cuando se soterró, se ampliaron carriles y no solo no bajó el tráfico, sino que ha crecido. Lo cual nos viene a decir que, por un lado, la obra mejoró en la superficie. Sí, hay un jardín, hay un parque, que no vamos a decir lo contrario. Es ahora mejor que una autopista en superficie. ¿Cambió el modelo de Ciudad de Madrid? No. Lo empeoró y encima comprometió a otras zonas que ahora se ven comprometidas por esta obra previa, ¿no? Pues, por ejemplo, el soterramiento de la A5. Ya llega, hay una autovía, ¿qué hacemos ahora con ella, no? No es este el camino que al menos yo creo que las ciudades deben seguir. Y hay ejemplos que se están dando en Europa. Bueno, París ahora mismo está metida en un proceso de redacción porque ellos tienen un problema similar a nosotros. París Comuna, ha colmatado su suelo hace ya bastante tiempo y tiene una autopista que circunvala, única autopista que circunvala, que es la Périphérique, que viene a hacer un efecto en algunas zonas más que otras también de barrera, ¿no? Ahora mismo están planteando una actuación de reducción de este efecto barrera, pero no es un proyecto de partida, sino una consecuencia, porque París, y como sabréis, está trabajando en un modelo de cambio de movilidad muy activo. Está dando mucho peso al transporte público, está haciendo una ciudad caminable, ciclista, está volcada en cambiar este modelo. Es cierto que surgen situaciones y que no es algo rápido ni sencillo, pero claro, les hace poder plantearse cosas como esta, ¿no? Es decir, oye, incluso a lo mejor no tan radicalmente como llegar y quitar la autovía, sino ir paulatinamente, por periodos de años, reduciendo, poco a poco, a medida que otros modelos de movilidad se van incorporando, transporte público, etcétera. Y poco a poco ir recuperando, en lugar de ser un anillo de autopista, pues un anillo verde en París, en este caso, ¿no? Esta es un poco la filosofía de lo que comentaba con Parque 30. Pero claro, aquí, y entro a la segunda parte, no voy a extender 5 o 10 minutos más, no tardo más, que hablamos de, claro, esto lo podemos tener todos claro, hay un problema, hay varias soluciones en la mesa,
son complicadas y además nos preocupa el día siguiente, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con la dimensión social de estos problemas? Porque hay una brecha urbana que es socioeconómica y lo vemos como un problema, pero también es, desafortunadamente, la garantía de que los vecinos sigan en este lugar. Y esto es un tema, ¿no? Y este es lo que estábamos recogiendo aquí con el fenómeno de la gentrificación. Efectivamente, y lo vimos con Madrid-Río, cuando se construyó, pues de repente, Puerta del Ángel, alguien empezó a llamarlo el Brooklyn de Madrid, empezaron a subir los precios, vecinos se cambiaron, empezó por el alquiler, vecinos venden, va cambiando la población, llega otra con otras demandas diferentes, el pequeño comercio de barrio se cambia por franquicias, no como un efecto negativo per se, sino como un efecto de traslado, ¿no? Negativo, por supuesto, para los vecinos de la zona. Entonces, pues, la respuesta a la gentrificación, y voy a entrar en esta segunda parte un poco más, os digo aquí mi opinión personal. Pues esto es como el problema de la vivienda, ¿no? ¿Hay una respuesta clara y única a todo esto? No. Pero sí que hay soluciones, probablemente no del día siguiente, pero sí que hay soluciones. Y antes quiero entrar a una cosa que son las causas, y que no solamente tiene que ver con el problema de las infraestructuras, sino con una concepción, y aquí voy a atinar directamente a Madrid, de la ciudad como un escenario económico, de inversión, de capitales, en las que ha interesado desde siempre que unos espacios sean mejores que otros y programar prácticamente el abandono de barrios que se han ido degradando y que no se han ido actualizando en los años. Claro, esto llega a un punto en el que hay en Madrid unas zonas muy bien situadas, de hecho hay un valor del suelo interesante, alto en unos lugares, hay espacios urbanos además, incluso lo vemos día tras día, ¿no? Espacios urbanos que ya están bien, pero que se siguen reformando y siguen cambiando, y sin embargo hay un montón de lugares que no lo están, ¿no? Esto ya pone un problema de base, es decir, si tú ahora haces una operación de mejora en un barrio y todo en esa zona está abandonado, está programado para esta degradación que ahora tiene, pues le estás introduciendo un factor muy radical de cambio. ¿Cómo hubiera sido al revés si toda la ciudad, de una manera igualitaria, hubiera ido regenerándose, hubiera ido mejorando poco a poco la calidad en todos los barrios? Se podría tirar el puente de Vallecas, pero si Puente de Vallecas ya fuera como tendría que ser, es decir, con los vecinos actuales, pero con una calidad que ya habían adquirido previamente, pues no estaríamos hablando de este fenómeno. El fenómeno de la gentrificación se aprovecha de estos espacios autodegradados por una voluntad, y yo lo considero así, una voluntad política, porque al final es un escenario muy bueno para un capital, son lugares que van a ser muy baratos y es una inversión clarísima, ¿no? Y además lo vemos, y se ve clarísimamente. Y hay otro factor muy importante también con el tema de la causa de la gentrificación, que es el problema de la vivienda, que lo hemos ahondado, y esto es un problema transversal, pero muy específicamente también de las grandes ciudades, ¿no? Porque hablar en Madrid y hablar a lo mejor de Burgos, pues no es lo mismo, ¿no? Pero concretamente, en grandes ciudades, el problema de la vivienda es quizás otro de los grandes retos que tenemos en el futuro. El asunto es cómo solucionamos el acceso a la vivienda, cómo garantizamos que la población se quede y cómo además estamos pensando en estos espacios donde estamos introduciendo un factor que a priori, en un mundo en el que la vivienda se concibe todavía, y lo es realmente, un bien de mercado, y algunos políticos y partidos lo defienden así, ¿cómo perseveramos en que esto cambie, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la ley de vivienda, y la ley de vivienda da un paso muy importante en reconocer la vivienda como un derecho, da un paso... Venga, va, no tardo mucho más. Da un paso importante en cómo... en políticas que están trabajadas en enajenación de suelo público. Se tiene que garantizar la construcción de vivienda en alquiler, que es elemento fundamental para influir en los precios. Probablemente a lo mejor no es el único. Esto es uno de tantos, ¿no? Influir en los precios. Y yo creo que la política y lo necesario para el día después del derribo del puente de Vallecas, habiendo hecho esta transformación de modelo de movilidad,
probablemente sea una política muy redistributiva de las inversiones. No podemos dejar que el puente de Vallecas sea un elemento aislado en Madrid, tiene que hacerse, pero tiene que hacerse en muchos otros lugares inversiones de mejora del espacio público. Me parece, y lo comparto en parte, pero me parece, y es espantosa la afirmación de decir preferimos que el barrio se quede como está antes de que nos echen, ¿no? Y tienes toda la razón en lo que dices, ¿eh? Pero creo que los vecinos merecen tener barrios mejores, pero no que este barrio sea un elemento de inversión para el capital, sino que verdaderamente hay una política detrás que se preocupe por el bien público de este lugar, ¿no? Entonces, yo creo que como una introducción he situado Parque 30. Podemos, si queréis, luego, ahora me va a complementar Isabel con un montón de cosas, seguramente. Y luego, si queréis, bueno, es que tengo aquí, en fin, una lista de un montón de temas. Pero bueno, lo voy a dejar aquí un momento y luego seguimos, sino con una...